Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Cáncer, para lo que sería la primera quincena del mes de marzo. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Mi nombre es Jess y te doy la bienvenida a este canal de Agón de Orión. Te invito a suscribirte, a compartir, a darle like al video si te ha gustado y dejarme un comentario si has conectado con esta información. Igual toma lo que te resuene y lo demás simplemente déjalo ir. Vamos a ver, signo de Cáncer, ¿qué viene para ti en este periodo, en esta quincena? Y pues qué información te dan las cartas con esta energía, ¿ok? A ver, siento que estás en una etapa donde estás dejando algo atrás, estás como trabajando mucho en ti, en tus emociones. Te veo, de alguna forma te veo como que vienes, tu luna está como muy potente. Igual te recomendaría ver tu signo lunar. Porque aquí me habla mucho. Sí está la carta del sol, que es literalmente este es tu signo. Pero igual si tienes un signo lunar, por ejemplo, en Aries, en Escorpio, en Géminis, no sé, Acuario, en Capricornio, etc., también sería bueno, porque aquí aparece la luna. ¿Ok? Entonces me habla mucho como de estarte guiando más como por tu intuición, más por la cuestión también emocional. Y lo que veo aquí tiene que ver mucho con estar limpiando. De hecho, el 2 de bastos te habla mucho de tener como la capacidad de saber hacia dónde quieres ir. Em, Cuando vemos la cuestión de los bastos, nos habla mucho de movimiento, nos habla mucho de cambios, incluso transformaciones también, porque es fuego. El Los de Bastos nos habla mucho de cuando el As de Bastos te habla mucho de tener la fuerza y la energía suficiente para generar un cambio. El 2 de Bastos lo que te habla es de situaciones, eh, de dirigir toda esa energía hacia algo, hacia alguna meta en particular, que es lo que estamos viendo aquí con este personaje tomando el mundo por las manos, que en este caso es como saber hacia dónde quieres ir o tener metas claras para saber a dónde quieres ir como tal o para saber qué quieres hacer, ¿ok? Por otro lado, el as de espadas lo que te habla mucho es como esa claridad, esa fuerza, de hecho, esa fuerza, ese poder, esa energía tal cual, que te está ayudando a dejar atrás una etapa. De hecho, el 8 de copas te lo está diciendo, dejar atrás una etapa donde ya no hay nada que obtener como tal, donde ya hay solamente como emociones negativas o ya simplemente no te está ofreciendo nada o no te está llenando esa situación. Por ejemplo, una relación, un trabajo incluso, una situación en tu vida como tal, un proceso también, que vienes dejando atrás algo que ya no es para ti, ya no es importante o simplemente ya no te está llenando. Y por tanto estás decidiendo. De hecho, la carta del sol tiene que ver también con esta vitalidad. Veo personas, me está llegando mucho el olor a café. Veo personas que de alguna forma se sienten motivados o se sienten con esta energía renovada porque en la carta del sol viene a decirte esto, ¿no? La carta del sol tiene que ver con la fuerza, con la vitalidad, con la esencia, con el propósito, incluso de tener ese propósito, esa meta más clara, esa claridad a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, de saber hacia dónde quieres ir y estar obviamente trayendo también ese tipo de experiencias. La carta del sol lo que te habla mucho tiene que ver con tus proyectos. ¿Por qué? Porque el sol conecta con el signo de Leo y el signo de Leo y la casa número 5 tiene que ver con los hijos, que digo, tiene que ver con muchas otras cosas, pero aquí lo que me llama la atención es que tiene que ver con los hijos. Y los hijos no necesariamente son hijos físicos, o sea, son hijos biológicos tal cual. También tiene que ver con lo que haces con tu energía, es decir, tus proyectos, algún tipo de proyecto que tengas con tu trabajo, algún tipo de proyecto que tengas con de manera personal, un proyecto personal que quieras, no sé, a lo mejor escribir un libro, que quieras estudiar un curso, que quieras irte de vacaciones, que quieras mejorar en tu trabajo, que quieras tener una pareja, o que quieras hacer nuevas amistades, que quieras hacer algo por tu cuenta, ahora sí que desde la parte de la soledad, pero decidir tener esa energía, pero bueno, no decidir tener la energía, sino decidir hacer algo y obviamente esa energía te va a apoyar, ¿ok? Aquí lo que veo tiene que ver mucho con tener las metas claras de lo que quieres hacer, lo que quieres realizar y proponerte a ello, porque al final de cuentas me habla mucho, te vas a sentir muy, muy, muy fuerte. Y las de espadas también me habla mucho de tu mente también, tu mente más clara.
todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos obsesivos, todos los pensamientos que te estaban limitando en algún momento se van a ir. Y por tanto vas a iniciar una nueva, vas a tomar incluso una decisión en, de alguna forma, decidir qué camino tomar. Tomar esas decisiones de si seguir o no con tu pareja, seguir o no en tu trabajo, o buscar un cambio en tu trabajo, por ejemplo, hacer un cambio en tu casa, hacer un proyecto personal. Me están diciendo todo lo que tenga que ver con proyectos, con planes, con metas. Vas a tener no solamente la claridad para hacerlo, sino también la energía. Aquí lo que te habla mucho es aprovecha esa energía para, sobre todo, cerrar ciclos y para generar cambios en tu vida, para generar cambios que son necesarios en tu vida o que de alguna forma quieres esos cambios, algo que tiene que ver con algo que tú quieres. Quizás no tanto como hacerlo así de rápido, pero sí que quizás iniciarlo. La carta del sol, que es la carta más potente aquí, nos habla mucho de esa claridad y sobre todo ese propósito. Tiene que ver mucho con el propósito existencial, pero es más como el propósito a corto plazo, ¿ok? ¿Qué propósitos tienes? ¿Qué metas tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes la energía para hacerlo? ¿Tienes la claridad para hacerlo? ¿Tienes los recursos para hacerlo? De hecho que lo tienes. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres utilizar esa energía? ¿Cómo quieres utilizar ese conocimiento? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres experimentar? Aquí lo que te están diciendo es guiarte, incluso me están diciendo, guiarte un poquito con la intuición también. Obviamente te va a ayudar muchísimo. El irte por trabajar desde la intuición te va a ayudar muchísimo. Antes de trabajar con la mente es el sentir. Cómo te sientes con eso que estás conectando, cómo te sientes con ese proyecto, cómo te sientes con esa persona, cómo te sientes en tu trabajo, cómo te sientes en esa área y ir trabajando obviamente también el ir sintiendo todo eso, el ir viviendo y experimentando desde el plano emocional y sobre todo ir trabajando también tus emociones, permitiéndote a ti mismo sentir, permitiéndote también fluir, porque el trabajar con las emociones tiene que ver con el fluir y tiene que ver también con el dinero. Entonces, el que tú permites las emociones fluir, independientemente si a veces es miedo, a veces es alegría, a veces es tristeza, entender que las emociones son parte del ser humano y esas emociones tienen una duración de que inician en un ratito y se acaban. De hecho, lo que he leído tiene que ver con que em, las emociones duran aproximadamente un minuto en sentirse, poquito más, poquito menos. Lo que dura o cuando una emoción se vuelve duradera, ya se convierte en un sentimiento. Y esos sentimientos obviamente son los que muchas veces te pueden limitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo que fue, por ejemplo, el enojo, se va convirtiendo en un sentimiento de ira, que es un enojo excesivo, que te va limitando, o que te va, de alguna forma, te va ah, transformando en esa persona más iracunda o más enojona, ¿ok? Lo mismo, una emoción, por ejemplo, de tristeza te puede derivar a sentimientos de derrota, por ejemplo, sentimientos de muchísima tristeza muy profunda, o incluso por ciertas situaciones pudiera desencadenar en mucho estrés, en mucha ansiedad o incluso en una depresión. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que si tú tienes de emociones que duran muchísimo tiempo o que has estado anclado muchísimo tiempo en esas emociones o en esos sentimientos, sí sería bueno y recomendable acudir a un especialista para que te ayude. ¿Por qué? Porque las emociones son parte de ti, pero si tú, muchas veces, y yo he conocido a muchas personas, incluso lo he vivido, a veces no queremos sentir, porque sentir la tristeza es triste, literalmente. Sentir el enojo te hace enojar. Sentir el dolor, pues te duele. Pero hay que entender que esas emociones son pasajeras, que en algún momento va a terminar. Pero cuando no terminas, porque hay una cuestión ahí rara o mal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pudiera ser alguna cuestión hormonal, alguna cuestión también. Hay que recordar que las emociones se forman en el cerebro, que son de alguna forma reacciones químicas también, biológicas, bioquímicas, vaya, y que
cuando se está segregando, por ejemplo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ante el estrés o ante el enojo nos estresa. Nos estresa porque tensamos los músculos. Cuando estamos enojados, tensamos los músculos ya sea para pelear o para huir. Muchas veces nos da esa sensación más de querer pelear, de querer defender. ¿Por qué? Porque el enojo es importante. El enojo es un establecer límites. Cuando algo nos enoja es porque algo no nos está gustando. Y muchas veces eso que no nos guste quiere decir que nosotros nos sentimos mal con algo que alguien más está haciendo. Por tanto, el que nosotros nos enojemos es totalmente válido. Ahora hay que ver si ese enojo viene porque la otra persona está haciendo algo malo que al final de cuentas son nuestras emociones, que obviamente así lo sentimos, pero si realmente está haciendo algo malo o nosotros tenemos una herida y por eso nos sentimos heridos o nos sentimos enojados o nos sentimos mal en ese sentido. Pero tus emociones son totalmente válidas. Entonces aquí habría que ver, primero que nada, cómo solucionar el conflicto o entender esa parte del conflicto para no estar cargando con ese enojo. Segundo, investigar si hay una herida de tu pasado, de tu infancia, etc., que esté provocando esos enojos. ¿Por qué? Porque entre más rápido te enojes, entre más rápido explotes y entre más te dure ese enojo, obviamente hay algo mal ahí. Porque de alguna forma vuelve a lo mismo. Las emociones son pasajeras. Y si tú estás durando muchísimo tiempo en esas emociones, hay algo mal. ¿Ok? Y sí sería recomendable trabajarlo con un especialista, con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra incluso. ¿Ok? Sobre todo ver si no hay una cuestión ahí médica que esté haciendo que esas emociones estén locas, ¿ok? Por otro lado, lo que veo aquí es que tienes mucha energía, vas a tener mucha energía, de hecho vas a estar como muy activo. Por eso te mencioné aquí que me llegaba el olor al café, porque tiene que ver mucho con estar despierto, con estar consciente, con estar haciendo cosas que te gustan, que te atraen, que te llaman la atención. Y de alguna forma vas a tener el pensamiento muy activo. ¿Por qué? Porque vas a estar creando cosas, vas a estar de alguna forma con mucha imaginación, con mucha creatividad y obviamente resolviendo cosas. El 8 de copas tiene que ver con alejarte de lo que ya no te produce algo bueno o ya no te produce placer o ya no te produce algún beneficio como tal y donde simplemente ya no hay nada como que te hace sentir vacío o te hace sentir mal estar ahí, ¿no? Entonces aquí lo que me habla mucho es aprender, cerrar ciclos también y dirigirte a lo que sí te gusta. Con la carta del sol me habla mucho de situaciones donde te la vas a estar pasando bien. Y es curioso porque la carta del sol también te habla mucho de compartir con amistades, por ejemplo, o compartir con relaciones, vaya, con tu familia, con compañeros del trabajo, etc. Divertirte con lo que estás haciendo. De hecho, la carta del sol también es una muy buena carta que te ayuda a trabajar tu autoestima, sentirte bien con lo que haces, independientemente de si sea algo muy positivo o algo que venía siendo como no tan positivo, no en el sentido de que te vengas haciendo daño, sino más bien es como antes quizás no lo disfrutabas tanto, pero estás transformándote, estás cambiando tu energía y estás aprendiendo a ver también las partes positivas de una situación. Y por tanto, todo eso a lo mejor está cambiando también tu forma de ver esa situación, tu forma de convivir con esas personas. Y por tanto, esa energía está cambiando. Entonces, aquí lo que veo tiene que ver más con tener la claridad de la energía suficiente para divertirte con las personas incluso adecuadas. ¿Por qué? Porque siento que estás atrayendo también, siento como que te estás cargando mucho, traes una energía muy magnética, muy de atracción y de estar conectando, como que vas a ser una persona un poquito más empática o una persona magnética en el sentido de que las personas se van a estar fijando en ti por cómo eres, por cómo piensas, por cómo hablas, por cómo te vistes, por cómo te ves, por cómo piensas, por cómo sientes, por simplemente por cómo eres tú, ¿ok? Y vas a estar atrayendo personas que realmente van a estar conectando contigo y de una forma sana, porque está la carta del sol. La carta del sol es una de las, por no decir la carta más positiva, nos habla de conectar con la luz y conectar con el amor, tal cual. Y conectar con esas relaciones sanas que tú quieres vivir y que tú puedes estar necesitando también para de alguna forma ayudarte a cerrar ciclos del pasado. Lo que veo aquí, cáncer, tiene que ver mucho con trabajar con tu intuición y poner en orden tu mente
y enfocar tu energía en aquellas metas que tú quieres lograr. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.